Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Bakoski, pertenezco a Mujeres Liberales Argentinas. Esta noche tendremos con nosotros el inmenso placer y honor de contar con la presencia del Teniente Coronel del Ejército de Argentina, el señor Carlos Enrique Alsina. Lo hemos invitado a charlar con nosotros para que nos explique un poquito y poder analizar cuál fue la situación previa, cómo era el clima que se vivía en la Argentina antes de la lucha subversiva de 1976. Porque se habla desde el gobierno, desde los gobiernos democráticos, qué es lo que pasó de 1976 en adelante, pero nada se dice sobre cuál fue la situación que llevó a tener que convocar a los militares para que restauraran la situación que estaba viviendo la sociedad argentina en esa época. Cuando empecé a leer un poco sobre esto y me vi frente a una realidad que desconocía, porque para esta época yo tenía 6 años, 7. Mi primer contacto con esta realidad la tuve cuando empecé mi carrera universitaria en 1983. Y de un día para el otro me di cuenta que 6 años de historia habían sido borrados de mi adolescencia, que por alguna razón que desconocía no me habían enseñado historia contemporánea y que había sido criada en una realidad paralela. Y entiendo que lo mismo que me pasó a mí, le pasó a muchos en ese momento chicos de mi generación, y que es necesario reconstruir parte de esta historia y hablar sobre lo que no se habla hoy en la sociedad. Porque yo estoy convencida de que esto tiene de fondo tiene un trasfondo que tiene que ver con un juego de poder, por un lado, y por otro lado, intereses económicos envueltos. Y bueno, me gustaría saber un poco sobre cómo fue vivido esto por actores intervinientes. Hemos armado desde Mujeres Liberales Argentinas un espacio nuevo que se llama Punto de Inflexión. ¿Por qué punto de inflexión? El punto de inflexión, ustedes saben que yo soy profesora de matemáticas, y a mí me encanta analizar las funciones. El punto de inflexión es donde la curva justamente cambia de curva, cambia su dirección. La curva se convierte de creciente a decreciente, de decreciente a creciente, cambia su dirección. Y considero que a este respecto es necesario que el resto de la sociedad sepa y escuche la otra versión de aquellos que la vivieron del otro lado. Bueno, voy a darle la bienvenida a Carlos Enrique Alsina. Muy buenas noches. Carlos, ¿estás por ahí? María, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que participan de esta charla. Para mí es realmente un privilegio poder hablar de algo que me mortifica, ¿no es cierto?, desde hace tantos años, porque me mortificó la guerra y me mortificó la posguerra. Y vos me has dado un pie muy, muy importante con lo que has dicho recién. Yo escucho hablar permanentemente de la dictadura sangrienta, como si mágicamente las cosas hubieran comenzado el 24 de marzo de 1976. Y yo hablo permanentemente de década sangrienta, ¿no? Inclusive con amigos,
yo no soy un intelectual, yo soy un técnico, yo soy un técnico nada más, pero bueno, tengo por suerte amigos con los cuales debatir estos temas, conversar estos temas, ¿no es cierto?, buscarle la vuelta a los dilemas pendientes, y bueno, conversando con ellos, que también hablaban en su momento de dictadura sangrienta, yo les decía que se estaban olvidando de mi juventud. Yo entré a los 15 años al ejército, y a los 15 años me empezaron a dar instrucciones para que no ser abatido, no ser abatido. ¿Eh? Carlos, te Sí, voy a pedir, primero te voy a pedir permiso para presentarte, porque yo pero, ya te conozco, leí tu currículum, pero hay mucha gente que no te conoce y a mí me interesaría leer cuál fue tu instrucción, cuál fue parte de tu participación en todo esto. Entonces, si me permitís, son 5 minutos nada más, pero creo que vale la pena. El teniente coronel del Ejército de Argentina, Carlos Enrique Alsina, forma parte de la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo. Nació en Goya, Corrientes, el 3 de febrero de 1953 y egresó del Colegio Militar en 1972 como subteniente de arma de comunicaciones. Su primer destino estuvo en la compañía de comunicaciones que perteneció a la Cuarta Brigada Primera Aero. Te pido mil disculpas si hay algo que no pronuncio como corresponde porque no soy militar. En la ciudad de Córdoba, zona de operaciones de la Operación Independencia. En 1975 formó parte del escalafón adelantado de la Cuarta Brigada con asiento en la ciudad de Tucumán. En 1976 fue destinado al Comando de Aviación del Ejército para realizar el curso de formación de aviadores del Ejército. Con el grado de mayor, fue destinado al comando de la Asociación del Ejército en 1988-1989 y como jefe del Escuadrón de Aviación de Apoyo General 601, entre otros destinos. En el año 1994 pidió su retiro voluntario con el grado de teniente coronel. Ahora sí te escucho. sí. Efectivamente, yo entré muy joven al ejército, rendí con 14 años al ejército, ingresé con 15 y me recibí de subteniente con 19 años. Esa foto que fuiste tan generosa de poner es realmente de mi juventud. Esto es lo que queda después de toda la acumulación de los años que no pasan, sino que se amontonan. Fui muy afortunado dentro de todo, tuve destinos de privilegio, formación de privilegio, que me pagó el país, fui paracaidista, fui piloto, y realmente tuve oportunidad de brindar muchos servicios al país. Creo haber devuelto gran parte de lo recibido. Algo de todo lo que me dieron queda como patrimonio mío exclusivo, pero gran parte lo he devuelto. Tengo digamos, la gran tranquilidad de haber dado mi mejor servicio. Y me fui cordialmente del ejército en el año 94, cuando se borró la sonrisa de mi cara, ¿no? Cuando se borró la sonrisa de mi cara me fui. Gracias al general Balsa, así que, bueno, al señor Balsa, no, yo no lo trato de general. Así que bueno, esa es mi historia. Soy hijo de un padre nacionalista, antiperonista, pero él me enseñó a no ser anti nada. Y yo soy anti nada. Yo soy pro todo lo bueno. Soy en parte liberal, soy en parte nacionalista, soy en parte ultracatólico, soy en parte, un popurrí, ¿no es cierto?, de buenas intenciones y buenos pensamientos, de los éxitos de las Carlos, distintas corrientes de pensamiento. Sí. vos sabés que yo puse tu foto muy intencionalmente, porque cuando uno piensa en esta guerra, porque fue una guerra civil, miraba lo joven que eras.
Vos me dijiste en un momento, si pones mi foto no me van a reconocer, pero la intención fue justamente esa, el mostrar la cantidad de jóvenes involucrados que eran jóvenes, eran muy, muy jóvenes y tenían que defender una patria como les habían enseñado, como los habían formado, y tenían que dedicarse a exterminar a personas que a través de actos de terrorismo intentaban instaurar un orden marxista en nuestro país. Leyendo, porque te imaginas que antes de pensar en las preguntas que te quería hacer, empecé a leer sobre este tema y me encontré, hoy se cumple el 17 aniversario del fallecimiento del ingeniero Álvaro Carlos Alzogaray. Y si me permitís, quería leer algo que pinta un poco el pensamiento de la UCD a este respecto. Dice sobre la intervención militar del 24 de marzo de 1976, dice, la intervención militar del 24 de marzo de 1976 se desarrolló en dos campos. El civil, en el cual las Fuerzas Armadas ejercieron la función de gobierno, y el militar, en el cual debieron librar una guerra antisubversiva. Esos dos campos pueden ser considerados por separado. En el primero hubo una usurpación del poder y la ruptura del orden constitucional. Nunca estuve de acuerdo con ese acto. El 19 de marzo de 1976, 5 días antes del golpe de Estado, formulé una declaración pública registrada en todos los periódicos de la época y reproducida después, en la cual decía: nada sería más contrario a los intereses del país que precipitar en estos momentos un golpe. Las Fuerzas Armadas supieron retirarse en mayo de 1973 de la escena política y no deberían volver a ella sino cuando esté realmente en peligro la supervivencia de la libertad. Constituyen la última reserva y no debe ser arriesgada, sino bajo esas circunstancias. Entregaron el poder a los líderes políticos, incluyendo entre estos a los dirigentes sindicales y empresarios que actúan en función política. Y fueron esos líderes quienes crearon el caos actual. Por lo tanto, son los únicos responsables, los verdaderos y exclusivos culpables de esta gran frustración argentina, y a ellos incumbe enfrentar las consecuencias y resolver, si pueden, el drama en que han sumido al país. Mi pregunta es, ¿cómo era el clima en la Argentina que se vivía para que la presidenta electa constitucional, la señora Estela Martínez de Perón, tuviera que convocar a través de 4 decretos distintos a las Fuerzas Armadas, ¿sí? A los decretos conocidos como los decretos de aniquilamiento? ¿Cómo es que se llega a esa situación? Mirá, yo, más allá de mis años de formación en el colegio militar, durante los cuales cuando salíamos francos, teníamos que salir en grupos, no podíamos salir en forma aislada, ¿no es cierto?, por la preocupación del riesgo. Yo te voy a contar a partir del año 1973 que llego a mi primer destino, ¿no es cierto? Yo llego en enero del 73 a mi primer destino y me sorprendí con lo que eran las guardias, ¿no? Las guardias eran una guardia, no era una guardia pasiva, sino que era una guardia activa, porque todas las noches alguna de las unidades, a veces varias unidades, recibían ataques. Es decir, pasaban vehículos que baleaban por distintos lugares las unidades. Hasta el mes de fines de febrero,
marzo, que toman el batallón de comunicaciones de Comando 141. En el batallón de comunicaciones yo tenía 2 hermanos destinados, ¿no es cierto? Somos 3 hermanos militares, 2 de ellos estaban en el batallón de comunicaciones y yo estaba en la compañía de comunicaciones aerotransportada en el camino a La Calera. Toman el batallón de comunicaciones y cuando toman el batallón de comunicaciones, ahí lo capturan a uno de mis hermanos. Lo capturan, lo atan, lo tenían en el polvorín, supuestamente iban a ejecutarlo. Se arma una sorpresiva balacera porque ellos habían entrado furtivamente al cuartel y se habían adueñado del cuartel, pero unos soldados y unos suboficiales que quedaron aislados empezaron a repeler la toma y se armó una balacera y a raíz de eso tuvieron que abandonar rápidamente la unidad llevándose lo que pudieron. Y mi hermano quedó junto con otros ahí atados con alambre. Todo el año fue así. Todo el año fue así. Cuando no tomaban una unidad, tomaban la otra. Llegaron inclusive a tomar 2 unidades en la misma noche. 2 unidades fueron tomadas en la misma noche, ¿no es cierto? El regimiento de infantería, el 17 de infantería lo atacaron, no lo tomaron, y sí tomaron la fábrica militar de Villa María. Eran prácticamente todas las noches ataques a unidades militares. Yo cuando llegué a Córdoba como joven subteniente, quería dar instrucción a los soldados, saltar en paracaídas, conocer chicas, correrlas y dentro de lo posible alcanzar alguna, ¿no? Con 20 años te imaginas las ambiciones que uno tenía. Yo no pensaba en la política, no pensaba en ninguna de esas cosas. Durante el año tuvimos tres elecciones, 2 vueltas para elegirlo al presidente Cámpora y una vuelta para elegirlo al presidente Perón. El presidente Perón, elegido en agosto, si mal no recuerdo, del 73, en octubre de 1973 mandó nuestra brigada, la brigada de Córdoba, la aerotransportada 4, la mandó a saltar en paracaídas en Tucumán. Saltamos en paracaídas en Tafí del Valle, ¿no es cierto?, a 2000 y pico de metros de altura, un salto de combate, y nosotros nos preguntábamos por qué a este señor, por tercera vez presidente, teniente general de la Nación, nos manda acá, a Tucumán, al centro del país, a hacer un ejercicio de esta naturaleza, cuando el peligro supuestamente está en las fronteras. Nosotros tenemos que defendernos de los supuestos agresores, que son otros países. Porque claro, el joven subteniente no podía saber lo que sí sabía el 3 veces presidente y teniente general, que poco tiempo después, ¿no es cierto?, la amenaza era tan grande, ¿no es cierto?, que iban a tener que declarar una zona de operaciones en Tucumán para evitar la liberación de una parte del territorio nacional. Realmente la situación era tremenda. Yo escucho por ahí al periodismo hablar, ¿no es cierto? Escucho a los políticos por ahí hablar, y yo que pienso como pensaba el ingeniero Alzogaray, yo me opuse dentro de lo que pude al golpe de Estado. En el año 75 hubo un intento de golpe de Estado al cual tratamos de oponernos muchos oficiales. Yo, que era una de las personas que estaba en contra de la intervención del poder político por parte de los militares, debo reconocer que en el año 76, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, el señor Neustadt, todos los periodistas más famosos de la época, eran un aliciente permanente, ¿no es cierto?, a que se terminara el estado de caos y de incertidumbre que se vivía. El Congreso no sesionaba, la economía era un desastre, la presidenta pedía licencias porque se enfermaba, el partido oficialista no la apoyaba, la oposición alentaba la interrupción. Era realmente una situación caótica. Realmente el país estaba muy mal. Yo, en lo personal, creo que aguantaba unos meses más como para ir a elecciones, ¿no es cierto?, y continuar con el proceso democrático como hubiese correspondido, es lo que me hubiese gustado a mí.
Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, la sociedad no lo entendió de esa manera, la clase política no lo entendió de esa manera, el periodismo no lo entendió de esa manera, y bueno, el general Videla, yo esto se lo dije personalmente al general Videla, tuve la oportunidad de decírselo en alguna de las cárceles en que estuve con él, pisó el palito y interrumpió el proceso democrático, y mágicamente lo que hasta el día 23 de marzo de 1976 era legal y justo, a partir de la medianoche, el 24 de marzo se transformó en delictivo y malicioso, ¿no? Tremendo error. Así que el ingeniero Alzogaray tenía toda la razón, toda la razón. Muchísimas gracias. Necesito que me ayudes porque, como te dije antes, cuando todo esto comenzó, yo tenía 7 años, entre 3 y 7 años fue el periodo. Me gustaría que me expliques, por favor, cuáles son las diferencias entre Montoneros, ERP, MTP, FAP, FAT, y cuáles fueron las organizaciones guerrilleras en Argentina anteriores a 1966, por favor. Bueno, mira, en general todas las organizaciones, lamentablemente, ¿no es cierto?, pese a tener un origen político diverso, porque algunas venían del Partido Comunista, ¿no es cierto?, y otras venían del nacionalismo o del peronismo, ¿verdad? Todas las organizaciones terminaron abrazando amorosamente el marxismo, ¿no es cierto? Así que realmente una cosa tremenda, pero efectivamente fue así. Una de las primeras organizaciones, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas Peronistas, ¿no es cierto?, con el Cadri, en Bar el Cadri, ya en el año 60, 60 y pico estaban operando en el país, ¿verdad? Esta gente arrancó como nacionalista. El Cadri en algún momento formó parte de Tacuara, ¿verdad? Así que supuestamente nacionalistas. Los montoneros eran parte de Tacuara en su juventud. Gran parte de los montoneros nacieron en Tacuara, ¿verdad? Eran nacionalistas, ¿verdad? Y totalitarios, ¿no es cierto?, pero nacionalistas. De cualquier manera, todos convergieron hacia el marxismo. Cuando hablan de los jóvenes idealistas, yo digo que sí, algunos eran jóvenes, efectivamente, la mayoría de la mano de obra, la mayoría de los combatientes eran jóvenes, pero había mucha gente grande también. El señor Santucho no era un muchacho joven. El señor Santucho, ¿no es cierto?, cuando muere acá en Buenos Aires, ¿verdad?, era un hombre de 40 años, que para nosotros era un hombre muy mayor. Yo tenía 20, así que 40 años era un hombre muy mayor, ¿verdad? Y efectivamente el señor Santucho muere a los 40 años. El señor Gorrerán Merlo era un hombre también de 40 años, ¿verdad? Bueno, ellos venían del comunismo, ¿no es cierto?, y arrancaron con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no es cierto?, que venía de la Federación Juvenil Comunista. Después se unen con el PRT, ¿no es cierto?, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y que el PRT da lugar a la aparición del ERP, ¿verdad? Los montoneros se juntan con, la juventud peronista. La juventud peronista empieza a recibir educación, formación marxista, y se divide. La juventud peronista se divide, y unos pasan a ser los llamados iluminados, que eran los que habían abrevado en el marxismo,
¿no es cierto? Y después estaba la juventud peronista ortodoxa, tradicional, la J. Perra, como le llamaban, ¿no es cierto? Que eran los oscuros, ¿no? Eran los oscuros porque no habían encontrado el conocimiento, la sabiduría que les proporcionaba el marxismo. La guerra empezó mucho antes del 76, en el 60 ya estaban operando Taco Ralo, en fin, cantidad de acciones militares, ¿verdad? Que atemorizaban y aterrorizaban a la sociedad, con el pretexto de la liberación, con el pretexto del socialismo, ¿verdad? Atacaban a la sociedad y robaban los supermercados Minimax, asaltaban los bancos, capturaban gente para pedir rescate. Era una cosa habitual. Fíjate vos, en el año 70, cómo lo matan al general Aramburu, ¿verdad? Lo secuestran al general Aramburu y lo matan con una frialdad, porque es el relato de ellos, ¿no? El relato de ellos. Yo en general, como en alguna medida liberal que me siento, no me entrego a ninguna idea preconcebida, ¿no? Trato de investigar, ¿no? Trato de investigar y trato de conocer un poquito más de lo que nos quieren vender a través de la prensa y la formación política. Entonces, yo trato de investigar un poquitito. Y realmente la penetración de esta gente era una cosa tremenda. No era un fenómeno puramente argentino, ¿no es cierto? No era un fenómeno puramente argentino. Teníamos a Uturuncos, teníamos al MIR, teníamos al Ejército Revolucionario Boliviano, teníamos... en toda América estaba este fenómeno. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS en territorio americano, ¿no es cierto?, se dirimía a través de movimientos revolucionarios, ¿no? Que gracias a Dios y a la sociedad, gracias a Dios y a la sociedad, ¿no es cierto?, en pocos lugares triunfaron, ¿no? Y para explicar este tema de por qué en algunos lugares triunfaron y en otros no, yo he inventado un instrumento de medida que si tenés interés, con todo gusto pasaría a exponer. Desde ya, por favor. Yo digo que qué cosa, ¿no? Porque en algunos países triunfa la revolución castrocomunista o marxista, y en otros países no. Entonces, como técnico que soy y como piloto que soy, agarré y diseñé un instrumento que llamo el revolucionómetro, ¿no? El revolucionómetro. Y tiene una definición. Dícese del instrumento que permite medir, mensurar el éxito o el fracaso de un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, como todo instrumento de medida, tiene un 0, tiene un 5, tiene un 10, ¿verdad? Si querés, para poner un 0, un lugar donde fracasó la revolución comunista y no ser autorreferentes, no pongamos la Argentina, entonces pongamos a Chile, por ejemplo, en el 0. El 0 del revolucionómetro que sea Chile. El 5 del revolucionómetro que sea un lugar donde no triunfó nadie. Por ejemplo, El Salvador, ¿no? El Salvador sería el 5, ¿verdad? En El Salvador estuvieron 18 años tirándose entre salvadoreños sin lograr que nadie triunfe. Y en el 10, pongámosle Nicaragua. ¿No? Bueno, ahora veamos por qué en un lugar fracasa, en un lugar no hay solución y en otro lugar triunfan, ¿verdad? En Nicaragua, ¿qué pasó? Los soldados de Somoza tiraban muy mal y el Frente Sandinista tiraba muy bien, ¿por eso ganaron? No, me parece que no. En El Salvador todos tiraban mal o todos tiraban muy bien, por eso después de 18 años tuvieron que llamar
a Naciones Unidas para que ponga orden? No, no fue así. En Chile, ¿no es cierto?, los terroristas tiraban muy mal y los soldados de el general Pinochet tiraban muy bien, ¿por eso no ganaron? No. La razón por la cual gana o pierde un proceso revolucionario es la voluntad de la sociedad. Es la voluntad de la sociedad. No hay otra razón. No hay ejército del mundo que le pueda ganar a su propia sociedad, a la voluntad de su propia sociedad, ¿no es cierto? Y nosotros ganamos la guerra en el campo militar porque la sociedad no nos tenía miedo a nosotros. La sociedad le tenía miedo al cambio de paradigma. A eso le tenía miedo. La sociedad quería seguir viviendo dentro de las reglas de la, al menos relativa libertad que teníamos en el país, ¿no? Así que bueno, Carlos, contame, ¿qué opinión tenés cuando hoy te enfrentas a personas que describen frívolamente a los militares, perdón, a los militantes montoneros como pobres y jóvenes idealistas, o a personas como yo, que no vivieron parte de esta historia y lo ven lejano? A ver, a medida que voy leyendo sobre el tema y a medida que los voy escuchando, voy entendiéndolos, pero sigo diciendo una y otra vez que parte de esta historia fue borrada de los libros de la historia argentina. Mira, yo creo que hay gente que desconoce, hay gente que desconoce, y que habla desde el desconocimiento. Yo digo que muchas veces pensamos que es un fenómeno puramente argentino, ¿no? Que somos opinólogos. Lo mismo podemos hablar de las intenciones, los gustos o deseos de Putin, como podemos hablar de cine, como podemos hablar de fútbol, o podemos hablar de la estación orbital, o podemos hablar del tema que sea. Todos parece que opinamos rápidamente de cualquier cosa y muchas veces sentenciamos rápidamente aún de temas que no conocemos, ¿no es cierto? La verdad es que lo observo que excede a los límites de la Argentina. Ocurre en general en el mundo. Nosotros quizás seamos de los más audaces, ¿no es cierto? Pero en general opinólogos hay en todo el mundo, ¿no? Yo creo que a mí me encanta que me digan negacionista. Yo, la verdad, cuando me dicen negacionista por negar los 30.000, por negar toda la malicia que atribuyen a los militares, por negar el supuesto terror que imponen a la sociedad, yo la verdad que me siento feliz que me digan negacionista, porque prefiero ser negacionista y no ser mentiroso, ¿no es cierto? Quienes niegan que hubo malicia, hubo violencia, hubo delitos, hubo amparo familiar, hubo cobertura familiar, hubo complicidad, realmente o no saben o mienten. Entonces yo prefiero que me digan negacionista a que me digan mentiroso, ¿verdad? Realmente eran gente que, bueno, había perdido las referencias, fue un increciendo, no es que fue de un día para otro, pero empezaron con un asalto al policlínico bancario para robar unos pesitos y poder financiar alguna actividad, y accidentalmente hubo un enfrentamiento y mataron a una persona, y después mataron voluntariamente, después pusieron la primera bomba. En el año 62, la mataron, ¿no es cierto?, a la chiquita Cabrera Rojo. En el año 62 pusieron una bomba y mataron en la casa de un mayor, ¿no es cierto?, que tenía 5 hijos, mataron a una niña, Guillermina Cabrera Rojo, ¿verdad? Y bueno, y después fueron poniendo cada vez bombas más grandes y más efectivas. Fue un increciendo, ¿no? El absurdo es que haya gente que por no interesarse en el tema, por no ser objetiva, dominados por la ideología o por el interés, considere que hay bombas buenas y bombas malas, ¿no?
bombas malas, las de la AMIA o la Embajada de Israel, bombas buenas, las de la Superintendencia de la Policía Federal, o la del microcine en el Estado Mayor, en la casa del general Cardoso, o la de Guillermina Cabrera Rojo, ¿no? Es decir, eso es realmente tremendo. O es desconocimiento, ¿no es cierto? O es desconocimiento, o es mala intención. Pero, bueno, creo que hay que profundizar. Por eso nosotros queremos conversar, queremos exponernos a las preguntas más incómodas que se les ocurran, las cosas más horribles que se les ocurran, que nos pregunten esas cosas, para conversarlas con franqueza, con honestidad. Sí. Yo no le tengo miedo a hablar de desaparecidos, no tengo miedo a hablar de tortura, no tengo miedo a hablar de apropiación de niños, no tengo miedo a hablar de nada. Creo que de todo debemos ser capaces de hablar y tratar de entendernos. Me parece que es esencial, porque si no, vamos a, como decimos habitualmente en la asociación, si no entendemos el fenómeno del terrorismo, vamos a cometer el error que yo cometí hace muchos años, por ingenuidad y juventud, de creer que el terrorismo estaba terminado en el país. Y el terrorismo no se termina. Si no se lo entiende al terrorismo, ¿no es cierto? Si no nos preparamos para prevenir el terrorismo, vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos inermes ante la amenaza del terrorismo. Así que hay que hablar, con respeto, con prudencia, pero hay que hablar. Es importante devolverle a la sociedad toda esta información para que se pueda dar una vuelta de hoja y otra visión sobre el tema. Te quería preguntar, ¿en qué momento crees que la presidenta María Estela Martínez de Perón se sintió incapacitada políticamente para afrontar el reto de la violencia subversiva que se había instalado en los 70 en Argentina? Yo creo, no quiero entrar en cuestiones de feminismo o de machismo, porque enseguida se lo extrapola al infinito y se lo toma malamente, ¿no? Yo creo que hay señoras muy capaces y señoras poco capaces. Hay señores muy capaces y señoras poco capaces. Y la verdad que más allá de lo que diga nuestro presidente, yo creo realmente en la meritocracia, ¿no? Y la señora Martínez de Perón, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, no quiero ofender a nadie con lo que digo, pero creo que fue elegida para integrar la fórmula de gobierno, simplemente por el hecho de que el general sabía que estaba viejo, no estaba bien de salud, presumía que podía morir en el ejercicio del poder, y la única persona en la cual confiaba era la señora Isabel Martínez de Perón, ¿no es cierto? Una mujer sencilla, creo que sin de ninguna manera, con la aptitud para afrontar lo que tuvo que afrontar, y ella exactamente da la primer orden, una fecha que en general la gente no tiene presente, ¿no? Pero el general había ya dado órdenes elípticas, ¿no? Órdenes, digamos, un poco cínicas, diría, ¿verdad? Habían derogado toda la legislación que se había hecho para contener al terrorismo. En el año 73 el presidente Cámpora derogó toda la legislación, disolvió la Cámara Federal en lo penal, ¿no es cierto? Hizo un desastre desde el punto de vista jurídico, inclusive liberó, ¿no es cierto?, a más de 2000 detenidos terroristas que estaban procesados de acuerdo al derecho vigente, ¿no es cierto?, los liberó. El general Perón mandó órdenes, digamos, solapadas, formó no parte de la AAA, pero bueno, no lo hizo directamente. Pero la señora Martínez de Perón... Perdón que interrumpa un segundo. Sí. Vinieron amiguitos de mi hermano y los tengo que ir a cuidar. Y se van en un rato, así que te dejo de aflicción a vos y salgo. Muchas gracias por el espacio.
No hay ningún problema, anda tranquilo, Leandro. Yo sigo. Bueno, te decía, el 6 de noviembre de 1974, 6 de noviembre de 1974, la presidenta Martínez de Perón siente que la cosa se le va de las manos totalmente y declara el estado de sitio, ¿no? Según nuestra Constitución, ley grave y de excepción, por el cual se quedan caducos muchos derechos individuales, ¿no es cierto? Es decir, la libertad de desplazarse, la necesidad de orden de juez para ingresar a un domicilio, la necesidad de orden de juez para detener a una persona. Es una ley muy, muy, muy dura, la ley del estado de sitio. Y esa ley entró en vigencia el 6 de noviembre del 74. Y yo tengo 22 compañeros con prisión perpetua. 22 compañeros que tenían mi edad, 20 años, 22, ¿no es cierto? Tengo 22 compañeros con prisión perpetua. Alguno de ellos, ¿no es cierto?, por ir a una casa a detener a una persona y entregarle a la madre un documento, un acta, diciendo, lo vengo a detener a Juancito. Tome, sírvase el documento, yo me lo llevo detenido a Juancito. Por supuesto que lo detuvo por orden de alguien, lo entregó a ese alguien, y bueno, quizás esa persona desapareció, ¿verdad? Y bueno, hoy este señor, que en aquel entonces simplemente detuvo una persona en el marco del estado de sitio, no necesitaba una orden de juez, recibió la orden de su jefe, hoy está condenada a prisión perpetua. Y hace 15 años que está presa, ¿verdad? 15 años que está presa. Y está, es decir, va a seguir preso posiblemente hasta su muerte, ¿no? Porque, bueno, las posibilidades de salir son remotas, por no decir nulas. Así que, Cumplió tremendo. una orden y además los forman para cumplir órdenes. Sí. Es un tema. Te quería hacer una pregunta, Carlos. Entiendo que la señora Estela Martínez de Perón, Alberto Rocamora, Oscar Ivancevich y Alberto Vinges firmaron el decreto 2772 en el año 1975, que fue conocido como decretos de aniquilamiento. Y los otros 3 fueron firmados por el presidente del Senado porque todos estos estaban enfermos, habían pedido licencia por enfermedad. Mi pregunta es, el primer decreto tenía como objetivo el operativo Independencia con foco insurreccional en Tucumán. ¿Nos contás un poquito de qué se trataba este operativo? Sí, cómo no. En primer lugar, te cuento que efectivamente lo que vos describís es tal cual, ¿no es cierto? Es decir, las autoridades políticas, las autoridades legislativas y las autoridades judiciales tenían temor de seguir actuando. Es decir, el Congreso estaba prácticamente vacío, Lastiri se fue con las corbatas a Paraguay, ¿no es cierto? Y realmente era un aquelarre. A fuerza de ser sincero, desde el punto de vista organizativo, funcional, el país era un aquelarre. Cualquier persona que ha vivido aquellos años, ¿no es cierto?, recordará, y quienes han tenido alguna responsabilidad en particular, ¿no es cierto?, con más dolor, recordará esos años. En la Operación Independencia, como te decía, en el 73, Perón nos manda a hacer un ejercicio a Tucumán. En el 73 ya estaba operando el ERP en Tucumán. Estaban haciendo la preparación, ¿no es cierto?, de su proyecto de liberación del territorio nacional, ¿no es cierto?, en el año 73. En el año 74 nos volvió a mandar, ¿no es cierto?, ya la señora de Perón nos mandó a Catamarca, antes de que se iniciara la Operación Independencia, nos mandó a hacer otra operación, ¿no es cierto?, que estaba escondida dentro de ejercicios finales de las Fuerzas Armadas. Cuando sacan el decreto, ¿no es cierto?, de la Operación Independencia, lo que hacen es circunscribir
las operaciones militares a la zona en la que se encontraban desplegados los efectivos de la Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, ¿verdad? Entonces, en principio, se circunscribe a esa zona del territorio de Tucumán, ¿verdad?, las operaciones militares, efectivamente con la orden de aniquilamiento. Los militares no somos ni abogados, ni profesores de lengua, ni filósofos. Somos soldados, ¿no es cierto? Y realmente, como decía el ingeniero Alzogaray, somos el último recurso. Somos el último recurso. Y cuando se emplean a las fuerzas militares, no pueden pretender que las fuerzas militares actúen como celadores de colegio, preceptores de colegio, ni siquiera como policías o gendarmes. Lamentablemente no tienen otra formación que la que tienen, que en aquel entonces era la guerra convencional. Nosotros estábamos preparados para la guerra convencional y fuimos a Tucumán, ¿no es cierto?, inicialmente a enfrentar una guerra convencional en el monte, una guerra convencional en el monte, donde gracias a Dios, ¿no es cierto?, donde gracias a Dios y al apoyo de la gente se realizó con bastante éxito y en relativamente poco tiempo se pudo controlar al ERP y prácticamente se lo aniquiló. Aniquilar no es necesariamente quitarle la vida a la persona. Puede implicarlo, no es lo importante. Lo importante es que no tenga capacidad militar, que quede sin capacidad militar. Eso es aniquilar al enemigo. Eventualmente, si debe morir alguien, bueno, es una consecuencia, no es un fin en sí mismo. Es decir, el aniquilamiento no es más efectivo por la cantidad de bajas que le producís al enemigo, sino por las limitaciones en la capacidad de operar, ¿no es cierto?, que le producís. Ya sea por las bajas, que pueden ser muertos o pueden ser heridos, o por la incapacidad, ¿no es cierto?, de abastecerse logísticamente. Y bueno, y efectivamente esa primera parte de la guerra contra el terrorismo fue con mucho esfuerzo, porque las fuerzas empeñadas eran muy numerosas, ¿no es cierto? Fue un éxito, fue un éxito. Tuvimos nuestras bajas también, tuvimos nuestros dolores, pero bueno, gracias a Dios, el foco insurreccional en el monte se pudo controlar, ¿no? Y ahí se les cae a ellos, ¿no es cierto?, la propuesta guevarista, ¿no es cierto?, de la guerra en espacios no urbanos, la guerra en el monte. Te quería hacer una consulta, Carlos. ¿Por qué crees que en el decreto 158 que firma Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, en donde ordenó someter a juicio político a 9 militares de las 3 juntas militares que participaron en este periodo, señores Videla, Agostí Macera, Viola, Grafinia, Lambruschini, Galtieri, Dosso y Amaya, ¿sí?, no fueron incorporados también para ser juzgados el señor Firmenich, Vaca Narvaja y demás cabecillas guerrilleros? El doctor Alfonsín, que en paz descanse y Dios lo perdone por sus errores, ¿verdad?, tenía una afiliación política determinada. Más allá de ser un radical declarado, era una persona con simpatías, ¿verdad?, con gente que no tenía mucho de democrática, ¿verdad? Y él creo que se agarró del Código de Justicia Militar, ¿no es cierto?, como eran tiempos de guerra, se agarró del Código de Justicia Militar, cosa que no está mal desde el punto de vista profesional, pero es un poco cínico,
desde el punto de vista político, porque el fenómeno de la guerra revolucionaria no es un fenómeno de naturaleza militar, sino que es un fenómeno de naturaleza política. Entonces él tendría que haber avanzado sobre toda la cadena política, no solo los terroristas, sino sobre toda la cadena política. No olvidemos que el general Perón fue uno de las personas que alentó la formación de las organizaciones militares para combatir a los gobiernos militares de Onganía, de Lanusse y compañía, ¿no? Y la verdad es que había que hacer, lo que tendría que haber hecho es realmente un juicio político, ¿no es cierto?, a todos los intervinientes en la historia reciente, ¿no es cierto?, de la tragedia de la guerra revolucionaria en Argentina. Porque hoy lo vemos al señor Cafiero, todavía en televisión, dando cátedras, ¿verdad?, y no rindiendo ninguna cuenta de las responsabilidades que tuvo, ¿no es cierto?, en aquel entonces. Yo, entre otras cosas, leí la firma del señor Cafiero en alguno de los decretos por los cuales estuve en combate. ¿Cómo puede ser que yo, que simplemente fui el ejecutor de una orden de operaciones, ¿no es cierto?, emanada del Poder Ejecutivo, con la firma de los ministros, acompañando y demás, tenga que responder o tenga que estar preocupado porque me inician una causa y el señor Cafiero esté feliz de la vida, hablando por televisión, ¿verdad?, gozando de las mieles de su jubilación política? Me parece que eso está mal. El presidente Alfonsín, realmente lo siento, porque es una persona que ha fallecido, yo nunca hablé con él, no tuve la oportunidad, pero no fue precisamente un iluminado. De ninguna manera lo considero el padre de la democracia, y sí lo considero en gran medida el padre de los dolores que sufrimos hoy en día. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, por qué los militares no fueron enjuiciados por un tribunal militar, como sucede en cualquier parte del mundo. Y el otro tema que me llama la atención es por qué no hay juicios de familiares de civiles que sufrieron los ataques subversivos. Porque únicamente se hace o se da espacio a los pedidos de los supuestos 30.000 desaparecidos, que hasta el altura del partido sabemos que no lo fueron. Yo creo que esto da para otra charla, otra reunión. Ya han pasado más de 45 minutos. Si efectivamente cumplimos una hora, me gustaría invitar a alguien del público para que pueda también saludarte y hacerte alguna pregunta si quieren, pero te prometo, Carlos, que nos vamos a volver a encontrar. Con todo gusto, con todo gusto. Están invitados aquellos que quieran hacer alguna pregunta o formar parte. Eduardo Escafino, muy buenas noches. Si sos tan amable de desmutearte, tenés que apretar. Si no, lo hago yo. A ver, Eduardo. Espera un cachito. Ya te digo. Espera, ¿eh? ¿Pudiste? Ahí va. Está. ¿Me escuchás? Espectacular. Sí, Bien. perfecto. Muy buenas noches, Eduardo. Sí, te escuchamos. Muchas gracias por el espacio. Fue compañero mío de egreso. Nada más que él en el ejército y yo en la Fuerza Aérea. Yo soy brigadier general retirado, ex jefe de la Fuerza Aérea, año 2005 y 2006. Y soy un estudioso de este tema y he dado conferencias titulada
la evolución de la guerra revolucionaria, la doctrina pontificia y el pensamiento del general San Martín. Hablé 2 horas, así que yo en 5 minutos no puedo compilar todo. Puedo agregar que mi suegro fue compañero del Che Guevara en el secundario, tenemos la foto. Así que he tenido una relación directa sobre algunos de estos personajes. Hay 3 libros, tengo cerca de 30 libros sobre el tema ¿no? Este libro, La guerrilla, según en sus libros, de Enrique Díaz Araujo, este hombre, escritor, historiador, filósofo mendocino, escribió cerca de 80 libros. Este hombre leyó cerca de 600 libros de la guerrilla y lo condensó en 3 tomos. Así que esto es La guerrilla en sus libros. Y acá cuenta cómo la Unión Soviética financió con $70.000 millones desde 1960 para acá a Fidel para que exporte la revolución. Esta revolución que llegó menos a México, al resto de los países, y hay un señor, un cubano, Benemelis, que se llama, y escribió un libro que se llama Las guerras secretas de Fidel, la guerra secreta de Fidel. Y le dedica un capítulo a cada nación, cómo desarrolló la guerra revolucionaria en cada nación. Entonces, las consecuencias de esta guerra revolucionaria las vemos en los muertos que hay. Entonces, en Guatemala hubo 200.000 muertos. ¿Vieron lo pequeño que es Guatemala? 200.000 muertos. Es datos de la BBC de Londres, así que en El Salvador 75.000 muertos. En Colombia 220.000 muertos. En Perú 70.000 muertos. En la Argentina 6.348. Guerrilleros muertos, más los que ellos mataron, secuestraron 1.600 y pico, 20 unidades militares, intento de toma de unidades militares y policiales. Bueno, la guerra revolucionaria, que no empezó en el 76. Los entrenados por Fidel, ellos montaron 24 centros de adiestramiento por el que pasaron 25.000 guerrilleros, 6.000 argentinos, 3.000 y pico en la década del 60 y otros 3.000 y pico en la década del 70. Más unos 1.000 que se entrenaron en Medio Oriente con Al-Fatah. Está la foto de Firmenich, Bacanarbaja con Yasser Arafat, y se entrenaron 1.000 allá. El convenio era entre Montoneros y Yasser Arafat que Montoneros le montaba una fábrica de explosivos de gelinita de plástico, así ellos hacían volar a Israel. Y de paso le entrenaban a los argentinos, 1.000. Eso era la parte práctica, cómo matar, porque ahí no estaba incluido el capítulo de derechos humanos. Y luego iban a España, y en España le daban la parte de odio, es decir, la parte ideológica. Como decía el Che Guevara, hay que encender el odio a la gente para que sea un hombre útil a la revolución. Así que está en el ADN de ellos. Por eso es que el guerrillero odia lo que tiene adelante. En cambio, el soldado ama lo que tiene atrás. Hay una gran diferencia. Nosotros hemos podido dialogar con los ingleses muchas veces. Inclusive,
artilleros que derribaron por ejemplo, el caso de Mariano Velasco, compañero mío, piloto de A4 que hundió el Coventry, vino de visita a su casa en Villa Dolores y estuvo 2 días en su casa. Después, y le trajo una botella de malta escocesa de regalo. 2 días en su casa. Eso solo se pudo hacer, salvo con alguno que otro guerrillero, por ejemplo, el que dice, yo inventé los 30.000. Luego, hubo otro piloto, Cachón, que es el que tiró las bombas el 8 de junio, en ocasión del intento de desembarco en Bahía Agradable. Bueno, hay un soldado inglés, un suboficial, que tenía gran parte del cuerpo quemado, inclusive parte de la cara. Fue a Eduardo, visitarlo. Sí. perdona que te moleste. Este espacio que inauguramos hoy, que se llama Punto de Inflexión, es un espacio exclusivamente que diseñé para ustedes, para escucharlos a ustedes. Yo te doy mi palabra de honor que te voy a llamar para entrevistarte, pero me encantaría cerrar hoy con Enrique, ¿sí? Si te parece bien, y invitar a que me cuentes tu historia en todo esto, porque sé que da para escucharlos a todos y que la sociedad también los conozca. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, Enrique, mi última pregunta. Te Antes de quedó irnos. una respuesta pendiente. En primer lugar, Eduardo, un gusto, de encontrarte acá. Te agradezco muchísimo, ¿no es cierto?, tus aportes. Y bueno, realmente es un privilegio que estés compartiendo con todas estos conciudadanos este grato momento. Yo simplemente quería decirte una respuesta para vos y un agregado importante para lo que dijo Eduardo. En primer lugar, el presidente Alfonsín inicialmente sí recurrió a la justicia militar. El presidente Alfonsín recurrió a la justicia militar y puso a los jueces militares y al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a juzgar a las juntas. Lamentablemente, pese a que el doctor Alfonsín tenía formación militar, ante la primera negativa, ¿no es cierto?, a emitir un juicio definitivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, lo sacó a los juicios del ámbito que le correspondía y lo llevó a la justicia penal. Y ahí inició lo que ellos llaman la justicia transicional, que yo digo que es injusticia esencial. Podemos hablar otro día de eso, es muy interesante. Respecto a las cifras que daba recién Eduardo, que es tal cual, hay un libro muy interesante, hay varias personas que nos combatieron, que hoy son, bueno, no sé si se ve, son interesantes para conversar. Una de ellas es Claudia Gil. Claudia Gil es una señora, profesora, de filosofía, que en aquellos años militaba en el ERP. Según ella, nunca empuñó las armas, pero hoy en día se puede conversar con ella, es muy agradable, y escribe cosas muy interesantes. Yo simplemente te voy a leer de este libro un parrafito muy pequeño, te pido 1000 disculpas, son 2 minutos. Es la página 46 del libro Lesa Humanidad, de Claudia Gil, Philippe Joseph Salazar y Lucas G. Martín. En la página 46, mirá lo que dice, mirá las cifras que te dio Eduardo, ¿no? Mirá las cifras que te dio Eduardo. En la página 46 dice, Claudia, ex ERP. Para el 2009, el Estado contabilizaba 7.140 desaparecidos, 1.336 ejecutados sumariamente, 2.793 sobrevivientes y 1.541 denuncias en evaluación. Como remarca Besetti, los sobrevivientes representan un porcentaje del total de desaparecidos registrados,
lo que pone en evidencia la selectividad de la desaparición forzada y su diferencia respecto de los procesos de genocidio. Eso dice una profesora de filosofía que se formó en el ERP. Sigue siendo marxista, sigue siendo marxista, pero se puede conversar con ella. Hay tanto para hablar, pero bueno, es encontrar el espacio. Busquemos el espacio y promovámoslo como para que esto se repita. Si me permiten, voy a cerrar con unas palabras que dijo el ingeniero Álvaro Carlos Alzogaray en la Cámara de Diputados al debatirse la ley de defensa nacional. Es cortito también. Y dijo, ni esta ley de defensa ni ninguna otra del mismo cuño podrán resolver por sí solas el doble problema de poner fin a la intranquilidad existente en el seno de las Fuerzas Armadas y asegurar la defensa del país. La solución de este problema depende inexorablemente del restablecimiento pleno de la moral y del espíritu militar en los cuadros de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, del reconocimiento del papel positivo que desempeñaron en la lucha antisubversiva. Ambos aspectos están íntimamente interrelacionados, ya que la moral y el espíritu militar no se recuperarán mientras no exista reconocimiento. Y mientras no se produzca esa recuperación, el país no tendrá verdaderas fuerzas armadas. Me pareció fantástico, creo que tenemos una tarea importante por hacer, por eso hojeando este libro que me lo regaló su hijo, el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, al cual siempre le agradezco el acercarme libros para mi formación, el apoyarnos desde los distintos espacios que estamos construyendo en la UCD y en Mujeres Liberales Argentinas. Tenemos mucho por devolverle a la sociedad y no tengamos prisa, pero no tengamos pausa, vayamos paso a paso. Así que, Carlos, muchísimas gracias por haberte acercado hoy. Vamos a volver a invitarte y muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.